Tornado, Agente Paranormal. Son muchas las leyendas que giran en torno a Quito, la capital del Ecuador, que ha sido testigo de un montón de hechos sobrenaturales. Tal vez la más trágica y espeluznante sea la historia de la condesa de la Loma Grande, una dama de la aristocracia europea, que se cuenta, vivió en medio de los años de 1880 y 1890, en el barrio La Loma Grande, ubicado en el centro de la ciudad. Según se cuenta, a finales del siglo XIX, era muy común que los hombres se tomaran todo tipo de molestias para cortejar a las mujeres, pues lo que no era común es que ellas salieran de casa para divertirse solas. La condesa era una joven muy hermosa y esbelta, según detallan residentes de ese barrio. Los abuelos comentaban que disfrutaba acudiendo a los bares del centro histórico en las noches de los viernes para llamar la atención de los hombres, algo que le funcionaba de maravilla. En el barrio La Loma Grande, todo era fiesta y jolgorio desde la llegada de la atractiva joven a las reuniones. Todos le dicen la condesa, y es tan bella que más de un galán quiteño se disputaba su amor y sus favores, algunos de forma violenta. Todos sabían que la muchacha habitaba en un caserón elegante, con amplios muros que lo resguardaban de las miradas ajenas. Esta residencia era conocida como la Villa Encantada de la Loma Grande. La condesa era muy popular entre los hombres y no tenía reparo en invitarlos a entrar en su casa, algo que ninguna señorita de buena familia en aquella época habría hecho sin el consentimiento de sus padres. Era muy conveniente que ella solo tuviera la compañía de sus criados. Lo terrorífico de esta historia es que todos los galanes que la cortejaban desaparecían sin dejar rastro, algo que puso en alerta a las autoridades de Quito. Se dice que acudían a su vivienda y después de seducirlos eran asesinados a sangre fría por ella. Las desapariciones empezaron a hacerse eco en toda la ciudad. Poco tiempo después todo se hizo demasiado evidente. Dándose cuenta de que estaban a punto de arrestarla como principal sospechosa, la joven hizo sus maletas y se marchó de Loma Grande en medio de la noche, para más nunca regresar. Nadie sabía a dónde había ido. Lo que sí hizo la policía, tan pronto como se dio cuenta de su fuga, fue entrar por la fuerza en la propiedad para registrar todas sus habitaciones. En ninguna de ellas había rastro de los amantes de la condesa. Justo estaban por darse por vencidos, cuando a alguien se le ocurrió registrar el jardín. Allí, tras cavar en medio del césped, se descubrieron los restos de varios hombres que habían sido asesinados de manera brutal, todos ellos pretendientes de la condesa. Desde entonces se cree que, aunque los cuerpos fueron retirados para regalarles un sepulcro digno, sus almas se quedaron atrapadas entre las paredes de la Villa Encantada de la Loma Grande. Varios han sido los residentes que llegan a vivir a la mansión, solo para marcharse al no soportar los macabros ruidos, sombras y movimientos inexplicables que aquí tienen lugar. Cuentan los más longevos que su espíritu frecuenta la casa en busca de nuevos amores para conquistar. Los hombres más guapos del sector la suelen ver cada inicio del mes y la describen como una mujer con un vestido gris de época colonial y de una cabellera larga. Muchos le temen porque los hombres que se le han acercado no se los vuelve a ver nunca. Cabe indicar que en la actualidad la casona donde vivía la famosa condesa, llamada la Villa Encantada de la Loma Grande, ubicada en las calles Francia 314 y Miguel Santiago, sigue estando de pie hoy en día. Y ha llamado poderosamente la atención de cientos de personas. Se dice que desde su interior se escuchan voces, gritos y ruidos inexplicables. También hay objetos que desaparecen o cambian misteriosamente de lugar. Hace años atrás funcionaba un restaurante. Según los propietarios existen sucesos paranormales inexplicables.
Ahora se encuentra deshabitada y tal vez permanezca así por un largo tiempo. Si te atreves a visitar el enigmático e icónico barrio de la Loma Grande y revivir la historia de esta macabra leyenda y otras historias tales como la Dama Tapada, el Diablo Ocioso, la Reina del Tomate, la historia del Huacaysique y la famosa Casa de los Sustos, donde se han suscitado hechos paranormales con el famoso duende. Existe un tour de los amigos de Colectivo Mi Loma Grande, quienes te guiarán para que conozcas la arquitectura del barrio, sus historias y tradiciones. Búscalos en Facebook y TikTok como Colectivo Mi Loma Grande. Quiero agradecer y darle créditos a mis amigos Juan Carlos Andrade y Alfredo Torres, moradores del barrio La Loma Grande, por la información para la realización de este relato. La leyenda del Padre Almeida que relataremos a continuación cuenta la historia de un sacerdote que escapaba de su convento. Les contamos de qué forma salía del convento y cómo fue que finalmente enmendó su camino. El convento de San Diego era el hogar de un joven sacerdote que había ingresado solo con 17 años al monasterio. Siendo tan joven le gustaba mucho la fiesta y la bebida. Unos compañeros y él decidieron salir una noche sin permiso de sus superiores y escalaron uno de los muros para disfrutar de la noche quiteña. El Padre Almeida era uno de los más entusiastas. Era muy bien parecido, además tocaba la guitarra y tenía una buena voz. Las noches de celebración continuaron por mucho tiempo. Sin embargo, llegó el día en que los superiores se dieron cuenta de lo que sucedía. Ante esta situación, tomaron la decisión de elevar el muro, para que así los fiesteros no pudieran salir. Los sacerdotes se dieron cuenta de su equivocación y decidieron enmendar su vida. Pero el Padre Almeida no pensó de igual forma. En la noche, cuando quiso salir, buscó la manera de escapar del convento. Así es que se fijó en una ventana que daba a la calle y por ella podría salir. Pero para llevar a cabo su cometido, debía escalar por una escultura de Jesús crucificado. No le importó demasiado y el Padre Almeida escapaba cada noche por su nueva ruta. Una noche, como tantas otras, el Padre Almeida subió por la escultura para ir a sus fiestas. El Cristo, cansado de que el sacerdote siguiera con sus andanzas, le preguntó: ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Y el Padre con mucha audacia respondió: hasta la vuelta, Señor. Este evento no logró que el sacerdote dejara sus vicios y continuó con sus celebraciones. Una noche que volvía al convento, bastante borrachito, se tropezó con algo negro, que pensó era un toro. Cuando se levantó del piso, miró que se trataba de una procesión fúnebre. Varios hombres caminaban llevando un ataúd. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos de los caminantes. Cuando el padre miró quién era el muerto, se llevó el peor susto de su vida. El cuerpo que estaba en aquella caja era el mismo. El sacerdote corrió con desesperación al convento, de donde no volvió a salir. Se convirtió en uno de los más destacados miembros de la congregación. Fue obediente, cumplido y realizaba con gran devoción todas sus tareas. La dura lección recibida hizo que el Padre Almeida cambiara su vida para siempre. Era una noche fría de diciembre, justo en vísperas de Navidad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía la familia Martínez. Eran conocidos por su espíritu navideño y por decorar su casa de manera espectacular cada año. Sin embargo, esa noche algo extraño sucedió.
Los Martínez junto con su pequeña hija, Emily, estaban en plena tarea de decorar su árbol de Navidad, cuando de repente, las luces comenzaron a parpadear y se escucharon ruidos extraños provenientes del ático. Preocupados, los padres decidieron investigar. Subieron por las escaleras con una linterna en mano y encontraron el ático completamente oscuro. Mientras iban avanzando y revisando cada rincón, notaron que algo no estaba bien. Los adornos navideños estaban rotos y el suelo estaba cubierto de polvo. Fue entonces cuando oyeron un susurro proveniente de una esquina. Con miedo, se acercaron y descubrieron una vieja caja de madera. Al abrir la caja, encontraron una muñeca de porcelana antigua, vestida con un traje navideño desgastado y una sonrisa macabra en su rostro. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fueron las palabras escritas en una nota adjunta. Esta muñeca te traerá la peor Navidad de tu vida. Sin darle importancia, decidieron guardar la muñeca en el ático y continuar con sus preparativos navideños. Pero a medida que pasaban los días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Apariciones de sombras, objetos moviéndose solos y ruidos inquietantes eran cada vez más frecuentes en la casa de los Martínez. Emily, la pequeña hija, comenzó a tener pesadillas y a actuar de manera extraña. Hablaba con alguien invisible y siempre tenía miedo de estar sola en su habitación. Sus padres, preocupados, decidieron llamar a un sacerdote para bendecir la casa y deshacerse de cualquier presencia maligna. Sin embargo, la noche de Navidad se acercaba rápidamente y parecía que la muñeca estaba decidida a arruinar la celebración. Esa noche, cuando todos se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos, la muñeca de porcelana apareció en el centro de la habitación. Con su sonrisa espeluznante, comenzó a moverse lentamente hacia Emily emitiendo un susurro siniestro. Los padres trataron de proteger a su hija, pero algo sobrenatural los controlaba. La muñeca se aferró a Emily y comenzó a estrangularla lentamente. Gritando de horror, los Martínez intentaron separar a la muñeca de su hija, pero era como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible. Finalmente, el sacerdote logró expulsar al espíritu maligno de la casa con un ritual de exorcismo improvisado, liberando a los Martínez de la muñeca y salvando a Emily. Después de esa noche aterradora, los Martínez tomaron la decisión de abandonar la casa y nunca más volver a celebrar la Navidad en aquel lugar. La muñeca de porcelana quedó sellada en el ático, con la esperanza de que nunca volviera a aterrorizar a ninguna otra familia en esa noche especial. Desde entonces, la historia de los Martínez y su muñeca de Navidad se convirtió en una leyenda en el pueblo, advirtiendo a todos aquellos que se atrevieran a desafiar los espíritus malignos en Navidad. Y así, la tranquilidad volvió al pequeño pueblo, pero siempre con un escalofrío en el aire cada vez que llegaba la temporada navideña. Era Nochebuena y la familia García se encontraba reunida alrededor del árbol de Navidad, intercambiando regalos y disfrutando de una agradable cena. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. El abuelo de la familia, que había fallecido el año anterior, parecía estar presente en la habitación. Las luces parpadeaban de manera inquietante y los objetos se movían sin explicación. Todos trataron de ignorarlo, atribuyéndolo a la nostalgia y al recuerdo del abuelo. Pero la sensación de malestar crecía a medida que la noche avanzaba. Los niños comenzaron a escuchar susurros provenientes del árbol de Navidad, como si algo estuviera tratando de comunicarse con ellos. De repente, la figura del abuelo apareció en medio de la estancia,
con una expresión siniestra y los ojos vacíos. Gritos de terror resonaron en la casa mientras la familia intentaba huir, pero las puertas y ventanas estaban selladas como si estuvieran atrapados en una trampa mortal. La temperatura descendió bruscamente y los adornos navideños se volvieron oscuros y retorcidos. La presencia del abuelo se hizo más fuerte, empujando a la familia a un estado de pánico absoluto. Finalmente, lograron escapar de la casa, pero la huella de terror y misterio que había dejado el abuelo nunca desapareció. Desde entonces, la casa de los García se convirtió en un lugar embrujado, donde cada Navidad se revivía el terror de aquella noche. Y la figura del abuelo seguía acechando, recordándoles que en las festividades también habita el horror. Era la víspera de Navidad y el viento gélido azotaba las calles desiertas de un pequeño pueblo en las montañas. La nieve caía sin cesar, cubriendo el suelo con un manto blanco, y las casas, cubiertas de luces brillantes y adornos festivos, ofrecían una imagen de calidez y paz. Sin embargo, la paz estaba a punto de romperse en la casa de los Moreno, una familia que había vivido en el pueblo por generaciones. El padre, Javier, había decidido que este sería un año especial. Después de meses de trabajo y estrés, quería que su familia disfrutara de una Navidad tranquila, llena de amor y risas. Sus hijos, Laura y Tomás, ya estaban emocionados con la llegada de la Nochebuena. Mientras tanto, su esposa, Elena, se encargaba de la cena y Javier decoraba el árbol con una estrella dorada que había pertenecido a su madre. La estrella era antigua, un objeto que había pasado de generación en generación en la familia Moreno y que se colocaba siempre en la cima del árbol. Elena siempre había sentido una extraña sensación cada vez que la veía, una sensación que no podía describir con claridad. Algo en esa estrella parecía observar. Pero ese año, para Javier, no había tiempo para supersticiones. Era solo un símbolo de la unión familiar. La noche avanzaba, la cena estaba lista, y la familia se sentó alrededor de la mesa, disfrutando de la comida y contando historias navideñas. El calor del fuego crepitaba en la chimenea, y las risas se mezclaban con el sonido de las campanas que resonaban a lo lejos. Todo parecía perfecto. Pero algo empezó a cambiar. Un sonido extraño, como un crujido, interrumpió la conversación. Era como si alguien estuviera caminando por el techo, arrastrando algo pesado. Todos miraron hacia el pasillo, pero no había nada fuera de lo normal. Tomás, el hijo menor, se levantó curioso. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando al techo con temor. Es solo el viento, cariño, dijo Elena, sonriendo nerviosa. Pero Tomás no parecía convencido. Salió corriendo del comedor y subió a la planta superior, donde estaba el ático. Javier y Elena lo llamaron, pero el niño no regresó. Finalmente, el padre decidió ir tras él. Subió las escaleras, encontrando a su hijo en el pasillo, mirando fijamente hacia la puerta del ático. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó Javier, agachándose para ponerse a su altura. Tomás señaló hacia la puerta, cuyos bordes estaban cubiertos de hielo, aunque el resto de la casa estaba cálida. Escuché algo, dijo con una voz temblorosa. Javier dudó, pero al ver la expresión de su hijo, decidió abrir la puerta. Al hacerlo,
un viento helado salió disparado del interior del ático. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Dentro, la oscuridad era total, salvo por la luz de la estrella que, a través de la ventana, parecía brillar de manera extraña, como si emanara una luz propia. Javier, nervioso, encendió la luz y miró alrededor. El ático estaba vacío, excepto por una vieja cuna de madera, que estaba cubierta de polvo y telarañas. ¿Qué es esto?, murmuró Javier, acercándose a la cuna. De repente, el crujido del suelo detrás de él lo hizo girar. Un susurro helado llenó el aire. No. No deberías haberla tocado. La voz era débil, casi un susurro, pero claramente provenía de la cuna. Javier retrocedió, con el corazón latiendo acelerado. El niño Tomás miraba horrorizado desde la puerta. Era como si algo estuviera respirando en la oscuridad, algo frío, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. La estrella en el árbol brilló con más fuerza de repente. Javier la reconoció al instante, la misma estrella dorada, la que su madre había dejado antes de morir, años atrás. Pero ahora, su brillo era antinatural. La luz parecía más fría, más vacía. Elena, al oír los gritos de Tomás, subió rápidamente las escaleras. Al ver a su esposo en el umbral del ático, pálido y sudoroso, preguntó alarmada, ¿qué pasa? Javier intentó hablar, pero no pudo. La atmósfera se había vuelto irrespirable, como si una presencia invisible los estuviera observando. Elena vio entonces algo que hizo que su sangre se helara. En el reflejo de la ventana del ático, una figura oscura, envuelta en un manto negro, los miraba fijamente, tenía los ojos vacíos. «¡Corre!», gritó Javier, empujando a su esposa y a su hijo hacia la planta baja. Pero cuando la familia intentó salir del pasillo, las luces de la casa parpadearon y se apagaron de golpe. El aire se llenó de un frío mortal y una sombra alargada se deslizó por el suelo, envolviendo todo a su paso. «Es ella», susurró Elena con voz temblorosa. Javier no entendía, pero miró a su esposa, quien, palidísima, apuntaba hacia el salón. La estrella dorada brillaba en la cima del árbol, pero ahora no era solo una estrella. Algo más la había poseído. La figura sombría había comenzado a materializarse. «Su alma no descansará hasta encontrar lo que le pertenece», murmuró Elena, mientras la figura se desvanecía en la penumbra. De repente, la figura se materializó ante ellos, y pudieron verla con claridad. Era la imagen de una mujer, pálida como la nieve, con los ojos vacíos, una sonrisa torcida que no correspondía a ninguna expresión humana. La mujer, con la voz rota, comenzó a cantar una canción de cuna, una canción que hacía años que se había olvidado en la familia. «La estrella me pertenece». La mujer alzó la mano, señalando hacia la estrella en el árbol. De repente, la estrella brilló con una intensidad cegadora y el viento helado se desató con tal fuerza que arrastró todo a su paso. Javier y Elena gritaron, pero la figura desapareció antes de que pudieran reaccionar. El árbol, la estrella, todo había desaparecido. La casa estaba de nuevo sumida en la oscuridad y el silencio. Al día siguiente, el pueblo entero despertó con la noticia. La familia Moreno había desaparecido sin dejar rastro. Nadie pudo explicar qué había sucedido, pero en la cima de la colina, donde la casa de los Morenos se encontraba, brillaba una estrella solitaria, más brillante que nunca. Desde entonces, en las noches de Navidad,
Aquellos que se acercaban al pueblo podían escuchar una canción de cuna flotando en el aire, una melodía triste que venía de las montañas. Y si uno se quedaba cerca podía ver una figura oscura, observando desde las sombras, esperando recuperar lo que le pertenecía.